Imagina esto. Un coronel alemán, en lo profundo de los bosques de Francia, se topa con 50.000 galones de combustible estadounidense, combustible destinado a alimentar los ejércitos que avanzan implacables hacia Alemania. Al principio, parece un triunfo, un premio para saborear. Pero mientras observa la escena, una escalofriante comprensión se apodera de él. Esta captura, este botín, no señalaba victoria. Señalaba algo mucho más oscuro, la inevitabilidad de la derrota. ¿Y si te dijera que los mismos suministros destinados a asegurar la victoria aliada eran también testigos silenciosos del destino final de Alemania? Que un solo dato logístico, el combustible, la sangre vital de la guerra, exponía las fallas fatales en la máquina de guerra de Hitler, fallas que ningún ejército, estrategia o genio podía superar. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que pocos conocen, una que explica por qué la derrota alemana no fue cuestión de coraje o habilidad, sino de logística, recursos y una realidad de la que ni el Führer podía escapar. Es agosto de 1944. Los aliados habían desembarcado en Normandía casi 2 meses antes, el 6 de junio, durante la invasión del día D. El tercer ejército de Patton, tras abrirse paso desde las playas, avanzaba más rápido de lo que nadie había previsto. Sobre el papel, el ejército alemán aún era formidable. Divisiones de tanques, paracaidistas de élite y oficiales experimentados que habían sobrevivido campañas por toda Europa. Pero en las sombras se gestaba una crisis. Era invisible, silenciosa y mortal. Era el combustible. Sin combustible, los tanques no podían rodar, los camiones no podían entregar municiones y toda la máquina militar se detenía. El coronel Alfred K., un veterano oficial alemán encargado de reconocimiento y evaluación de suministros, es enviado detrás de las líneas aliadas para interceptar convoyes y reunir información. Su misión: interrumpir las líneas de suministro donde fuera posible. A finales de agosto, en lo profundo de los bosques franceses, similares a los Ardennes, la unidad de K se encuentra con un depósito de suministros. Los informes de inteligencia habían insinuado tensiones logísticas aliadas, una suposición común alemana. Pero lo que encuentra lo deja impactado. 50.000 galones de gasolina almacenados cuidadosamente, con poca vigilancia, casi olvidados. Para un oficial alemán en 1944, esto debería haber sido una victoria épica. Un solo batallón de tanques, abastecido, podría haber causado estragos en los aliados avanzando. Los camiones podrían haber sido reabastecidos, tal vez incluso salvar divisiones enteras del colapso. K examina el depósito cuidadosamente, calculando los números en su cabeza. Y entonces lo comprende. Las líneas de suministro aliadas se extendían cientos de millas. Los estadounidenses, con su genialidad logística, habían acumulado mucho más que un solo depósito. Incluso si Alemania capturara cada camión y almacén de combustible en Francia, los estadounidenses tendrían más. La guerra ya no se trataba de coraje o estrategia, se trataba de combustible infinito, recursos infinitos y producción industrial sin fin. K entendió entonces: Alemania estaba condenada. Para comprender por qué el descubrimiento de un coronel fue tan catastrófico, debemos retroceder a 1940-1941. Alemania había obtenido victorias tempranas mediante tácticas de Blitzkrieg, campañas relámpago utilizando fuerzas combinadas, tanques, aviones e infantería trabajando en perfecta coordinación. Funcionó en Polonia, Francia y los Países Bajos. Pero cada éxito requería combustible, y Alemania no contaba con suficientes reservas nacionales. El plan de Hitler dependía de conquistar campos petroleros, Rumania, el Cáucaso y, eventualmente, el Medio Oriente. Pero cada intento fallaba o se retrasaba. Mientras tanto, los aliados, particularmente Estados Unidos, comenzaron un despliegue industrial sin precedentes, produciendo millones de galones de combustible, camiones y tanques más rápido de lo que Alemania podía capturar o destruir.
Para 1944, la magnitud de este desajuste era asombrosa. Solo Estados Unidos producía más de 1 millón de barriles de petróleo por día, incluyendo combustible de aviación, gasolina y lubricantes. Alemania, en cambio, apenas lograba producir una fracción de eso. Las plantas de combustible sintético eran vulnerables a los bombardeos aliados, y cada ataque aéreo reducía aún más la producción. Los depósitos de combustible, los oleoductos y los camiones de suministro se convirtieron en el talón de Aquiles de la Wehrmacht. El coronel K no necesitaba ver tanques destruidos para comprender esto. Los números contaban la historia. Sigamos la lógica paso a paso. La incapacidad de Alemania para asegurar combustible nacional condujo a la dependencia del combustible sintético, altamente vulnerable a los bombardeos. La producción industrial aliada creó un suministro interminable de gasolina, camiones y municiones. Sus líneas de suministro, aunque extendidas cientos de millas, eran más que suficientes para mantener su avance. Mientras tanto, el ejército alemán, sin importar cuán entrenado o disciplinado estuviera, no podía operar sin combustible. El resultado era claro. Incluso si Alemania ganara cada batalla tácticamente, estratégicamente la guerra estaba perdida. La realización de K fue simple pero profunda. El Führer podía ordenar cargas y contraataques, pero la realidad física de la escasez de combustible los hacía imposibles de ejecutar. La victoria era matemáticamente imposible. Tras el descubrimiento, K presentó su informe al alto mando. La respuesta fue previsiblemente despectiva. Hitler y sus generales se negaron a reconocer la logística como factor decisivo. Culparon a la traición, al mal liderazgo o a la mala suerte. Mientras tanto, los tanques de Patton avanzaban, casi imparables, porque cada vehículo estadounidense estaba abastecido por el poder industrial de una nación intacta tras largos años de guerra. Para septiembre de 1944, incluso los oficiales más leales sabían, no había combustible para campañas de invierno, ni petróleo para defender el Reich. Ningún milagro quedaba en Europa. El memorándum del coronel K sería citado más tarde por historiadores como una de las advertencias más claras tempranas sobre la inevitable derrota alemana, aunque fue ignorado en tiempo real. Hitler intentó varias medidas desesperadas para abordar la crisis. La operación Oil Patch movilizó mano de obra forzada para reparar plantas de combustible sintético bombardeadas. Se implementó racionamiento de combustible para las divisiones de tanques, dejando muchos vehículos inmóviles durante semanas. Se enviaron convoyes para capturar campos petroleros soviéticos o rumanos, pero siempre se retrasaban y eran bombardeados. Cada solución era temporal, localizada o directamente imposible. La base industrial de Alemania no podía igualar a la de los aliados, y el simple volumen de combustible y municiones aliado creó una guerra de desgaste que Alemania no podía ganar. Incluso si la unidad de K hubiera capturado todos los depósitos en Francia, el efecto habría sido marginal. La guerra ya no se trataba de valentía, se trataba de números, logística y combustible. Las empresas fracasan no por liderazgo o talento, sino por subestimar los límites de los recursos. Los historiadores militares citan el descubrimiento de los 50.000 galones del coronel K como un caso de estudio sobre supremacía en la cadena de suministro. En conflictos modernos, la logística sigue dictando la victoria. El patrón se repite: controla los recursos, controla los resultados. Ignóralos y el fracaso es inevitable. Hay 3 conclusiones claras de esta historia. Primero, los números importan más que los heroísmos. Incluso los generales brillantes no pueden ganar sin los recursos para ejecutar su estrategia. Segundo, ignorar la logística es peligroso. La guerra se perdió mucho antes de que los tanques se detuvieran o los soldados se retiraran. Se perdió en las refinerías, depósitos y oleoductos. Tercero, las lecciones modernas permanecen.
Ya sea en la guerra o en los negocios, el dominio del suministro y la planificación de recursos es más poderoso que el coraje o el talento por sí solos. Así que la próxima vez que escuches sobre una batalla decisiva, una estrategia brillante o un líder genial, recuerda al coronel K y esos 50,000 galones de combustible. La victoria es invisible hasta que se vuelve imposible. Las cadenas de suministro, los recursos y la logística pueden decidir la historia mucho antes de que se crucen espadas y tanques. ¿Escucharán hoy las potencias, corporaciones o naciones esta lección? ¿O se repetirá la historia? Si encontraste fascinante esta historia, suscríbete para más análisis profundos sobre los factores ocultos que deciden la historia. Dale like si quieres más información detrás de escenas sobre militares y deja un comentario. ¿Qué recursos invisibles, modernos, crees que podrían decidir el próximo gran conflicto?